Buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras. Esta es la tercera clase de fotografía básica. Hoy vamos a tocar el tema de ISO, velocidad de obturación y diafragma. Y vamos a pasar de los formatos semiautomáticos, automáticos, al formato manual. Bueno, estoy grabando con el teléfono, en cualquier momento se corta. Así que bueno, arranco, pero aprovecho para saludarlos y pedirles disculpas por la tardanza en subir las clases 3 y 4. Y en crear el grupo. Tuve problemas con los programas de captura de pantalla para grabar las clases. Ya está solucionado, así que en el transcurso de la semana me pondré al día. Así que bueno, como el tiempito con la cámara del teléfono es corto, arranco rápido. Así que bueno, vamos a la clase de hoy, que es ISO, velocidad de diafragma, ISO, velocidad de obturación y diafragma. Es un poco simple, en apariencia parece complicado, pero no. Vamos por partes. Empecemos por la sensibilidad ISO o ISO directamente. Entonces, el ISO es, junto con la apertura de diafragma y el tiempo de exposición, uno de los tres elementos con los que vamos a controlar la luz que entra a nuestra cámara. Es lo que va a definir la exposición de nuestra foto. Es lo que se conoce estas tres variables: ISO, apertura de diafragma, tiempo de exposición, como triángulo de exposición. Acá les puse una imagen en el que vemos, por ejemplo, la velocidad de obturación. Tenemos una velocidad rápida, congela, aquí dice 1 sobre 8000, una velocidad lenta, en el que ya la exposición es más prolongada y nos deja una especie de movimiento, que hay fotos muy interesantes que se pueden lograr con tiempos de exposición largo, como es un barrido, como es fotografía de luces, que de hecho es la práctica que vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar con luces. Para ello vamos a necesitar una linternita. Les voy a grabar en un ratito la parte práctica y vamos a ver que van a quedar fotos bastante interesantes. Tenemos por otro lado entonces velocidad de obturación, tenemos el ISO, tenemos ISO con una sensibilidad baja, un ISO de 100, una imagen totalmente, en este caso, sólida. Cuando se aumenta el ISO, en este caso acá pone 6400, vemos que pierde definición el negro y gana algo que se llama ruido, es decir, pierde calidad, pero ganamos luz. Tenemos la apertura de diafragma, que define, entre otras cosas, la profundidad de campo, es decir, el desenfoque del fondo. Entre más abierto, como dije en la clase número 2, entre más abierto esté el diafragma, más luz entra, más va a desenfocar el fondo. Entre más cerrado esté el diafragma, menos luz entra y más definido está el fondo, es decir, la profundidad de campo. Este es el famoso triángulo de exposición, en el que a determinada variable le corresponde otras. Es decir, supongamos, tengo 100 de ISO, en un día soleado puedo salir a sacar fotos con un diafragma 5 o 6 y le correspondería una velocidad, pongamos, de 600. Lo subo a ISO 200, entonces ya no sería una velocidad de 600, sino una velocidad de 1200, o cerrar un punto de diafragma, no sería 6, 5.6, sino 4, de acuerdo a lo que yo precise, pero vamos por partes. Bueno, definiendo al ISO, es la cantidad de luz que necesita nuestra cámara para hacer una fotografía. Esto viene desde la fotografía analógica, de la fotografía de rollo, y se mantiene este concepto de ISO, de sensibilidad, en nuestras fotografías, en nuestras cámaras digitales, perdón. El triángulo de exposición hace referencia a los tres parámetros, como les dije, para exponer una fotografía: a la apertura de diafragma, al ISO, a la velocidad. Y el equilibrio entre estas tres variables nos da el resultado que esperamos en nuestras fotografías. Supongamos, quiero una foto movida, entonces le doy poca velocidad, para lo cual tengo un tiempo de exposición largo. Entonces, poca velocidad, tiempo de exposición largo y un ISO relativamente bajo. ¿Por qué? Porque entraría mucha menos luz. Caso contrario, quiero congelar, no sé, el agua que sale en una fuente. Necesito un tiempo rápido para congelar el agua, entonces le doy mucha velocidad de obturación,
dependiendo de las condiciones de luz que haya, le podría dar más o menos ISO, y una apertura bastante alta. ¿Por qué? Porque necesito mucha luz para poder congelar el movimiento. Las variables que escojamos, es decir, entre ISO, apertura y velocidad, varían según el tipo de fotografía, como les acabo de decir, por lo cual, cambiando de un punto a otro, vamos a tener que modificar también algunos de esos aspectos. La cantidad de luz que capturamos en una fotografía es lo que llamamos exposición. Ahora mismo lo que más nos interesa es el paso de exposición, o stop light en inglés, que es una medida que se usa para determinar la cantidad de luz que precisamos para capturar una fotografía. Es decir, yo aumento un paso o un stop of light y lo que tengo es el doble de luz que en el paso anterior. Supongamos, tengo 100 de ISO, lo subo a 200 y ya la cámara es el doble de sensible que era cuando era 100. Lo mismo, si de 200 paso a 400, en 400 es el doble de sensible a como lo era en 200. Lo mismo vale tanto para la apertura como para la velocidad. Es decir, tengo una velocidad de 1 sobre 200, entra determinada cantidad de luz, lo subo a 1 sobre 400, entra la mitad de luz que entraba en 1 sobre 200. Si la bajo a un cienavo de segundo, entra el doble de luz que entraba en 200. Siempre se maneja el doble. Lo mismo vale para el diafragma. Si tengo un diafragma 2.4 y lo abro a 2.8, la cantidad de luz que entra es el doble. Lo mismo vale si cierro un paso. Entonces, para aumentar o subir un paso de luz de la escena significa capturar el doble de luz, y reducir o bajar un paso significa lo contrario, es decir, capturar la mitad de la luz de la escena que teníamos previamente. Para modificar estos pasos lo haremos cambiando los tres parámetros, ya sea los tres parámetros del triángulo de exposición, es decir, la apertura, el ISO y la velocidad. Y en cuanto empecemos a jugar con esto nos damos cuenta de algunas cosas. Una exposición correcta puede mantenerse constante si aumentamos o reducimos la intensidad de la apertura, pero duplicamos el tiempo de exposición, o mantenemos el mismo tiempo, la misma apertura, pero subimos el ISO. Es decir, si duplicamos la intensidad de apertura, pero reduciendo a la mitad del tiempo de exposición. Esto tiene que ver con la ley de reciprocidad y con el triángulo de exposición. Bueno, eso es con respecto al ISO. Entonces, conclusión del ISO. El ISO, sensibilidad, entre más bajo está el ISO, más calidad tiene mi foto. Entre más alto, más ruido produce a la imagen. Entre más sensibilidad tiene un ISO más alto, más va a ser sensible a la luz. Y los ISOs altos se trabajan bastante en condiciones de poca iluminación. Bueno, vamos con la apertura de diafragma. El diafragma se refiere a una abertura circular que está en el lente, que deja pasar la luz. Cuanto más grande es el orificio, más luz llega al sensor. Entre más pequeño, menos luz llega al sensor. Cuanto más cerrado está el diafragma, ganamos más profundidad de campo, es decir, desde el punto en que nosotros enfocamos hacia el infinito, hay mucho más enfoque. Caso contrario, entre más abierto esté el diafragma, el plano focal, es decir, lo que nosotros enfocamos, se va a diferenciar más del fondo, es decir, se va a desenfocar mucho más. Como vemos acá en el ejemplo, tenemos una apertura de 1.8, un lente muy luminoso, y vemos que está totalmente desenfocado el fondo de la chica, los árboles, las hojas verdes que están por acá, estas luces. Cerramos el diafragma y vamos ganando profundidad de campo. Ya empezamos a detectar un poco más la textura de los árboles, se empieza a definir un poco más los verdes, ya vemos que son hojas de árboles, antes lo sabíamos, ahora ya empezamos a detectarlas. Cerramos más el diafragma y vemos que las texturas se recuperan por completo. Lo cerramos mucho más y ya tenemos enfocado todo el fondo. Entonces, entre más abierto está un diafragma, más desenfoque logramos, más buque logramos. Entre más cerrado está, más profundidad de campo tenemos. Bueno, cuanto mayor es la apertura, más luz entra, ya lo dije. 1.8, uno más pequeño, entra menos luz.
es más grande el número F, por ejemplo F22. Entonces, con el diafragma lo que hacemos es decidir cuánta luz dejamos pasar hacia el sensor. Con el ISO es qué tan sensible a la luz es el sensor. Con el diafragma es cuánta luz dejamos pasar al sensor, a este mismo. Otros aspectos a tener en cuenta con el diafragma es la profundidad de campo. Es decir, en el ejemplo les puse, hay el mismo fotógrafo, una modelo ubicada en el mismo punto, y tenemos un diafragma 3.5. Vemos que empieza a enfocar a partir de los 2,5 metros hasta los 4 metros y luego empieza a desenfocar. Yo cierro un poco más el diafragma y ya el enfoque no empieza a los 2,5, sino a los 3 y enfoca hasta los 5. Gano más profundidad de campo, tanto hacia el fondo como, es decir, y gano más enfoque delante de la modelo. Cierro más el diafragma y tengo enfocado prácticamente desde 1 metro hasta el infinito, casi. Entonces gano profundidad delante del plano de enfoque, que en este caso es la modelo, hacia adelante y hacia atrás. Entonces al abrir o cerrar el diafragma también estamos modificando la profundidad de campo. Entre más abierto esté el diafragma, es decir, un número de F mucho más bajo, tenemos menor profundidad de campo, es decir, más desenfoque. Como les puse acá, tenemos retratos con fondos desenfocados, los sujetos bastante nítidos, y si queremos que toda la escena salga enfocada, lo que necesitaríamos es cerrar el diafragma, o es decir, un número F más alto, F16, F18, F22, y obtenemos mayor profundidad de campo. Entonces, como conclusión, el diafragma lo que me permite es, 1, controlar la profundidad de campo y la cantidad de luz que pasa hacia nuestro sensor. Tenemos la velocidad de obturación, que es otra de las 3 variables que configuran nuestro triángulo de exposición. La velocidad de obturación es la cantidad de tiempo que está abierto nuestro obturador, es decir, que sube la cortinilla, el obturador se expone el sensor y entra la luz. El obturador se encarga de regular el tiempo para que la luz llegue al sensor de la cámara. Se mide en segundos. Tenemos acá, por ejemplo, un congelado, un 500avo de segundo. Disminuimos hasta un 100avo de segundo y ya empezamos a ver un poco más de movimiento. Un 50avo, vemos los colores, ya vemos que hay movimiento, una estela de movimiento. Le damos un segundo y ya vemos es una mancha borrosa. Sabemos que este objeto está girando. Este parámetro es bastante sencillo. De hecho, los 3 son sencillos. El problema es cuando pasamos de formatos semiautomáticos, porque estamos acostumbrados a ellos, a un formato manual. Pero vamos a ir poco a poco y a través de las prácticas viendo que no es tan complicado. Y una vez estemos trabajando con ellos constantemente, se hacen parte del momento, del día a día, del manejo de la cámara, y cada vez es mucho más sencillo. Entonces, cuanto mayor es la velocidad, el obturador abre, cierra más rápido. Se utiliza para congelar, no sé, por ejemplo, una pelota en el aire. Lo que les puse un ejemplo del agua en la fuente. Cuanto menor es la velocidad, más tarda en en cerrar el obturador. Entonces llega mucha más luz y se obtienen otro tipo de fotografías. Para tener en cuenta, con la velocidad de obturación, tengo este ejemplo acá, que partimos de los 8 segundos a un 1002avo de segundo. Tenemos que de 8 segundos más o menos hasta un 125avo de segundo, tenemos a un sujeto trepidado o movido. Vemos como una estela, vemos que hay movimiento, vemos al sujeto, pero no está completamente nítido. Ya cuando vamos aumentando las velocidades, vemos que se pasa de un sujeto posiblemente movido, posiblemente trepidado, a un sujeto estático, es decir, a un sujeto congelado. Entonces, en velocidades de obturación lenta tenemos una estela de movimiento, en velocidades de obturación rápida tenemos un congelado. Al abrir o cerrar el obturador más rápido o más lento también afecta a otros aspectos. Si fotografiamos objetos estáticos, cuando utilizamos mucho tiempo de exposición, es recomendable usar un trípode. No sé, si me ocurre, por ejemplo, las estrellas o la práctica que vamos a hacer en un rato.
que sería dibujar con luz, más o menos. Pero si usamos cámara lenta, obtenemos en mano, vamos a obtener imágenes movidas, porque nuestro cuerpo no es tan estable, siempre tenemos pequeños movimientos, entonces eso se nota en las fotos. Si aumentamos la velocidad, nuestros sujetos van a quedar congelados, entonces a velocidades lentas hay movimiento, en velocidades rápidas hay un congelado total. Pasamos al ISO, que ya les hablé al comienzo un poco de esto, pero el ISO indica la cantidad de luz que debe absorber. Ese absorber es entre comillas, sino es la cantidad de luz a la que reacciona nuestro sensor. Los valores más altos indican que el sensor necesita recolectar mayor cantidad de luz, por ejemplo, una situación muy oscura en lugar mal iluminado, un bar, por ejemplo. Con una sensibilidad baja la usamos cuando hay mucha luz, trabajar de día, en exteriores, cuando tenemos uso de flashes o iluminación que nos ayude. La sensibilidad de la cámara se mide en valores correspondientes a la escala ASA, que eran las viejas películas de rollo. Luego se pasó al formato ISO y se pasó de 25, 50, 100, siempre es en escala el doble, es decir, como les explicaba. Si yo paso del valor 100 al valor 200, mi cámara es el doble de sensible a la luz, y así sucesivamente hasta llegar a valores como 6400, incluso más. Las cámaras nuevas creo que tienen como 100.000 de ISO, más o menos. Algunas, a ese punto ya no hay color. Creo que a partir de los 25.000 de ISO se pierde el color, se trabaja ya directamente en blanco y negro, pero se gana velocidad. Ahora les muestro unos ejemplos, pero por ahora vamos con lo que puse acá en el PowerPoint. Tenemos que a bajo ISO tengo una imagen con mucha calidad, con mucha definición. Con un ISO alto tengo una imagen con un aspecto granulado, como con ciertos puntitos que le vamos a denominar ruido. Acá les puse otro ejemplo. Tenemos un ISO 100. Si nos fijamos en los colores negros, en el color negro de esta cámara, vemos como poco a poco ese color negro va a ir perdiendo calidad, casi que se pasa de un color sólido y a medida que voy aumentando el ISO voy perdiendo definición y se van agregando estos puntos. Entonces paso de ISO 100 a 400, 800, la imagen se ve bastante bien, no es la de 100, pero todavía hay mucha calidad. Lo subo a 3200, ya el ruido se nota un montón. En 6400 es muchísimo. El ruido de una imagen son puntitos de colores que aparecen en la misma. Se crea un efecto granulado que elimina detalle y calidad de la imagen. Entre más alto es el ISO, peor es la calidad de la imagen. Pero ahí es donde entra nuestra subjetividad. Si estoy en un bar y está tocando una banda y quiero sacar la foto, o subo el ISO o no saco la foto. Entonces es como, bueno, ahí les voy a mostrar unos ejemplos. Si no podemos abrir más el diafragma, si no tengo lentes luminosos, si la velocidad no me da, porque es pongo el ejemplo del bar, los sujetos se mueven, no sé, el batero le está dando duro a los platillos, entonces quiero congelar ese momento, la velocidad es mucha, no me queda otra opción que subir el ISO, o subo el ISO o no sacaría la foto. Entonces, si no podemos abrir más el diafragma, la velocidad no la podemos subir más, necesitamos congelar ese movimiento, solamente nos quedaría el ISO. Entonces, es a sabiendas de que subo el ISO, tengo menos calidad, pero me quedo con la imagen. Bien. Les voy a mostrar algunos ejemplos de ISO, de fotos con un ISO alto, con un número alto de ISO. Creo que esta debe tener como 3200. A ver. ISO 2000. Vemos acá en un bar y aún así con un ISO 2000 a una velocidad vemos que el sujeto está movido, no está congelado del todo, pero capturó la luz. Acá ya vemos que los negros no son negros. Si nos acercamos un poco se alcanzan a ver estos puntos granulados, se alcanza a ver esto ruido, acá lo vemos bastante notable. Acá es igual, si me voy a las zonas de luz veo que tengo
mucho ruido, tengo todo este montón de grano, pero si no hubiera sido así no hubiera podido sacar la foto. El negro está bastante bien, la foto dentro de todo está bastante buena. Lo mismo, en este caso, si quería congelar al batero necesitaba mucha velocidad, consecuente pérdida de calidad, pero obtengo la foto. Ejemplo, el mismo, en esta es bastante notable la cantidad de ISO que tiene. Esta es igual. Si vamos a los puntos negros, por ejemplo acá a las zonas negras, perdón, vemos que hay mucha pérdida de calidad, hay mucho grano. Caso contrario, si yo hubiera usado, no sé, un ISO 100, toda esta zona tendría que verse totalmente definida. Eso sería con ISO alto. Con un ISO bajo, vemos que ya los negros son mucho más sólidos. No vemos ruido, no vemos pérdida de calidad en ninguna parte de la imagen. El negro es negro totalmente. La misma foto. Vemos acá a sol y con ISO 100 y no hay ruido, no hay presencia de esos puntitos negros acá igual con un ISO de 100 y no tenemos ese inconveniente, aquí el ojo rojo, de pérdida de calidad por ISO. Acá es igual con ISOs bastante bajos. Fotos, ejemplos con fotos de alta velocidad. Tengo acá el río de la Plata en Punta Lara, en una sudestada, fotos de globos explotando, que vamos a hacer una práctica, creo que es la clase 3-4, no, perdón, la clase 4-5, en la que vamos a estar explotando globos para lograr esto. Estas son fotos con velocidad alta. De hecho, para congelar un globo no se necesita tampoco tanta velocidad. Creo que un 250 un 300 de segundo alcanza. Acá también estábamos practicando cómo quedaba este globo para otro taller. Y bueno, vamos a intentar replicar esto en la clase 4-5. Luego tenemos fotos con velocidad baja, que esta sería la práctica que vamos a hacer hoy, que la filmo en un ratito y la estaré subiendo, que es trabajar con luces. Vamos a necesitar las mismas luces de Navidad que utilizamos en la clase 2, en trabajando el desenfoque. Con estas mismas luces vamos a pintar y a lograr estos efectos. Esta foto, para que no quede movida como vemos en esta, habría que utilizar un trípode, solamente se vería la estela de luz. Y vamos a estar haciendo este tipo de fotos. Esta también la vamos a hacer, pero esta ya sería para la clase 6, en la que vamos a trabajar con virulana. No tenemos presupuesto para trabajar ni presupuesto ni conocimiento para trabajar con luces pirotécnicas, con pirotecnia, así que vamos a trabajar con virulana. Y tenemos fotos de profundidad de campo. Como vemos, tenemos un diafragma, creo que este es 5.6, tenemos una zona de enfoque, que sería la zona de la distancia focal corta, el plano de enfoque. Tenemos una zona desenfocada de frente y una zona desenfocada atrás. Tenemos una apertura mucho más grande, tenemos enfocado el plano de la araña, el desenfoque del fondo bastante notable, con los círculos de confusión bastante bien logrados. Lo mismo en esta foto, lo mismo con el gato, la gata. Tenemos una foto con una profundidad de campo, es decir, un diafragma cerrado, bastante cerrado, porque tenemos todo el plano enfocado. Si yo me voy hasta, no sé, este edificio, vemos que está enfocado con ISOs bastante bajos. Pero entonces un diafragma cerrado me enfoca todos los planos. Un diafragma más o menos medio, 5.6, 3.5, 4.4, 4.3, 2, perdón, me presenta ese tipo de escenas. Es decir, un desenfoque, un plano enfocado y un fondo también desenfocado. En esta foto también vemos que es un diafragma bastante abierto. En esta no.
Una forma de lograr poca profundidad de campo es el zoom. Como les dije en la clase 2, entre más zoom haga, entre más aísle a un sujeto por medio de el zoom óptico, lo que hago es que gano más profundidad, menos profundidad de campo, es decir, más desenfoque. Si vemos este desenfoque es muy diferente a este desenfoque. Este desenfoque es con un lente de apertura grande y este desenfoque es con un zoom. Es decir, con un zoom lo que hago es que traigo casi que los planos de atrás hacia adelante ópticamente y desenfoco el fondo. Aquí lo que logro es un desenfoque mucho más estético, si se quiere. Con un diafragma cerrado, tenemos un diafragma más 5.6 acá. Lo mismo, un plano desenfocado, un plano de enfoque, más o menos por acá en el hombro de esta estatua descabezada y el fondo desenfocado. Y lo mismo para este. Si vemos, tenemos poco detalle acá, sabemos que son unas manos, pero tenemos mucho detalle en el plano que está enfocado. Y no son diafragmas tampoco muy grandes, es decir, con números muy bajos. Tenemos esto, los textos que tengo que enviarles. ¿Y dónde vemos todo esto en la cámara? En nuestra cámara tenemos mucha información, ya sea en la pantalla, ya sea en el visor. Nuestras cámaras tienen una forma de medir la luz que nos indica por medio del exposímetro, que en el caso de Canon viene a ser este, en el Nikon también un poco diferente, pero no varía mucho, es prácticamente el mismo. Creo que el Nikon es este, te muestra las rayitas acá, en Canon son puntitos, en Nikon son rayitas, que nos indica cuánta luz le falta a nuestra escena. Por ejemplo, vemos que hacia el menos le hace falta más luz, hacia el más tiene exceso de luz y tendríamos que llevarlo más o menos a un punto medio. Nos podemos pasar, este sería el punto central, pero podemos ir un poco más allá, un poco más acá y la foto va a salir bien igual. Entonces decimos que cuando nos vamos al menos le hace falta luz, cuando nos vamos hacia el más hay un exceso de luz y se trata de ubicarlo más o menos en la zona central. No tiene por qué quedar siempre en el punto medio, puede ser un poco más allá, un poco más acá, de acuerdo a la exposición que nosotros queramos. Bien, el exposímetro nos va a indicar en tiempo real, ya como les dije, tanto en pantalla como en el visor, de medirnos la luz que refleja la escena. Eso tiene que ver con los modos de medición, que lo voy a subir en la clase 4, pero es para que nos vayamos acostumbrando a este tipo de información que nos brinda la cámara. Cuando usamos el modo automático, es la cámara la que dirige todos los parámetros, nos puede mostrar o no el exposímetro, pero es ella la que decide y ubica los parámetros necesarios o que la cámara crea correctos para poder fijar la imagen, para poder hacer la foto y capturar mejor la escena. Cuando nosotros pasamos al manual o a modo semiautomático, somos nosotros los que controlamos este tipo de parámetros. ¿Dónde lo encontramos? Como les dije, en el visor se ve. Si no tienen visor sus cámaras, en la pantalla se ve cuando trabajamos en formato manual y es una rayita, es como una reglita que va hacia el más, va hacia el menos y nos indican que está bien expuesta, una exposición correcta, hay exceso de luz o le hace falta luz. ¿Cómo se refleja esto en nuestras fotos? Bueno, tenemos que una foto bien expuesta sería el caso de la exposición correcta, cuando yo ubico el puntero, en este caso en la zona media de medición de la luz, lo que la cámara mide como correcto, los parámetros de velocidad, de ISO y de apertura, nos daría una imagen correctamente expuesta, una imagen bien expuesta, que sería esta. Si yo voy a un exceso de luz, es decir, me voy hacia las zonas del más, donde hay mucha luz, me pasaría lo siguiente, es decir, una imagen sobreexpuesta con un exceso de luz. Caso contrario, me voy al menos, le haría falta luz a mi foto, a mi imagen, y obtengo una imagen subexpuesta. Entonces, subexpuesta, poca luz, sobreexpuesta, exceso de luz y una foto correctamente expuesta. Entonces, en la subexposición hay una carencia considerable de luz, le haría falta tiempo a nuestra foto o una apertura de diafragma más, o quizás subir el ISO. En la exposición correcta consideramos los parámetros
necesarios para hacer esa captura, y en la sobreexposición hay un exceso de luz en la imagen. Entonces tendríamos que darle o menos tiempo, o cerrar un paso de diafragma, o bajar un punto de ISO. Bueno, a modo de resumen, tenemos que la apertura de diafragma nos regula dos cosas: la entrada de luz al sensor de nuestra cámara y la profundidad de campo. Cuanto más abierto es el diafragma, menor es el número, más luz entra y tengo menos profundidad de campo, es decir, tengo un desenfoque más grande. Entre más cierro el diafragma, gano más profundidad de campo, es decir, gano mucho más enfoque, entra menos luz y ganamos más profundidad de campo, es decir, más puntos de enfoque. En velocidad de obturación se mide en tiempo. Las cámaras más nuevas llegan hasta un 32.000avo de segundo, es un montón, son también muy costosas. Comúnmente llegan a 1/4000, 1/8000. Esas velocidades lo que hacemos es congelar lo que queremos ver. Un auto de Fórmula 1 con 1/4000, 1/8000 lo capturamos, lo congelamos fijo. Si le damos menos tiempo, tenemos un sujeto movido, un sujeto borroso. Por ejemplo, una forma estética de esto es las fotos de cascadas, que se ven como una imagen sedosa. Son con velocidades lentas de obturación. Es lo que vamos a hacer con la práctica hoy, no una cascada, sino que vamos a trabajar con luz, con luces de Navidad. Sensibilidad ISO. Entonces tenemos que la sensibilidad ISO es la que nos da qué tan sensible es nuestro sensor, nuestra cámara a la luz. A menor ISO tengo más calidad, menor sensibilidad. A más ISO, un ISO más elevado, tenemos una imagen de menor calidad, es más sensible a la luz y ganamos ruido, es decir, la foto pierde calidad porque gana ruido. Esta fue la práctica que hicimos, espero les hayan quedado bien sus fotos, las mandan al grupo, porfa, así que vamos viendo y vamos haciendo devoluciones. Estas son algunas de las que se han hecho en algunos talleres anteriores. Bueno, esta no, acá sí está como que era lo que había que hacer, es decir, hacemos una figurita, luces de Navidad, y trabajábamos eso.